Muy bien, bienvenidos a todos para fines de la grabación. Esta es la clase de programación de contenido audiovisual que estamos teniendo en el mes de septiembre del 2022, hoy 28 de septiembre de 2022. Bienvenidos a todos los estudiantes de este trimestre y arrancamos con nuestra invitada del día de hoy, Mayra Tejada. Adelante, Mayra. Buenos días, yo muy feliz de compartir con ustedes estas experiencias. Va a ser algo muy jovial. Aquí no vamos a enseñarles nada, sino que vamos a compartir experiencias, hablar un poquito de lo que es la obra audiovisual, salvo que Ana Luisa sugiera otra cosa. A mí me gustaría que tomaran notas y que veamos las preguntas y respuestas al final, porque ocurre muchas veces que hacen una pregunta y es algo que en la presentación ya está establecido, pero más adelante. Y entonces ahí perdemos un poquito de tiempo. Pues yo creo que ya ustedes saben un poquito de mí, así que voy a compartir mi pantalla para que veamos la presentación que hemos diseñado. Hemos hecho algo light para que sea más fácil de entender. Creo que fue la parte más difícil para mí, de verdad, hacer algo donde no usara tal vez tanta terminología jurídica para que fuera una mejor comprensión para ustedes. Y se preguntarán por qué la obra audiovisual y no la obra cinematográfica. Y esta presentación yo decidí llamarla la obra audiovisual precisamente porque todo lo que son obras cinematográficas, producciones cinematográficas, son obras audiovisuales, pero no se limita únicamente a la cinematografía, sino que un videoclip también es una obra audiovisual. Entonces, por eso decidí llamarla obra audiovisual en vez de obra cinematográfica. Vamos a ver cuál es el concepto de obra audiovisual. Aquí les hice como un resumen de cuáles son el marco legal, el marco jurídico de protección de la obra audiovisual, lo que debemos tomar en cuenta. Y tenemos, por ejemplo, la Constitución de la República. Es bueno que sepan que los derechos de propiedad intelectual no son un invento de República Dominicana, son a nivel mundial, pero que tampoco es simplemente que a alguien se le ocurrió ponerlo en una ley. Nosotros tenemos acuerdos internacionales que nos obligan a proteger la propiedad intelectual, y así se consignó también en nuestra Constitución del 2010 en el artículo 52. Luego está la Ley 6500, que es la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, que les explicaremos más adelante cuál es la protección. Otra cosa que ustedes también como profesionales de la industria audiovisual deben tomar siempre en cuenta son las disposiciones de la Ley 192/19 sobre el derecho de imagen. Es una ley relativamente nueva que tal vez necesite algunas modificaciones, pero que por el momento es la que tenemos, y les voy a explicar también cuál fue su fundamento. La ley 2000, que es la de propiedad industrial, que van a tener que tomar también en cuenta ustedes como productores, por las razones que también les voy a explicar. Está el Tratado de Beijing sobre interpretaciones y ejecuciones audiovisuales, y está la ley 108/10, que es para el fomento de la actividad cinematográfica. Me faltó una O ahí. Luego vamos a tener las recomendaciones de las cosas que ustedes deben tomar en cuenta, como el licenciamiento de obras musicales, el licenciamiento de derechos de imagen y el uso de signos distintivos. Cuando digo signos distintivos, me refiero a nombres comerciales, marcas de fábrica, porque no crean ustedes que cuando ustedes ven una película y la computadora está abierta y ustedes ven el logo de Dell no está pagando un dinero por eso. Dell está pagando para que su logo esté ahí. De hecho, cuando no pagan por eso, si se fijarán, y si no lo han hecho, tómenlo en cuenta en lo adelante, se van a dar cuenta que los logos de las computadoras son tapados con un circulito o con un cuadrito para que no se vea, porque no pueden utilizar esos signos distintivos sin autorización. Al final nos vamos entonces a preguntas y respuestas. Vayan tomando nota. De cualquier tipo, del tipo legal, del tipo comercial, lo que se les ocurra. Lo que yo no les pueda responder lo vamos a anotar y vamos a ver cómo les respondemos.
Entonces, entrando en lo que es el concepto de la obra audiovisual, la Ley de Derecho de Autor define la obra audiovisual como toda creación, presten atención, toda creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas que den la sensación de movimiento, con o sin sonorización incorporada, destinada esencialmente a ser mostrada a través de dispositivos apropiados o de cualquier otro medio de proyección o comunicación de la imagen y del sonido, con independencia de la naturaleza o características del soporte material que la contenga. Las obras audiovisuales incluyen las cinematográficas y todas las expresadas de forma análoga a la cinematográfica. Fíjense que hablamos de que incluyen las cinematográficas porque la protección es a todo el contenido audiovisual. Y yo he puesto en negrita la expresión soporte material que la contenga, porque en los derechos de propiedad intelectual no se protege el soporte, sino la obra como tal. Y cuando digo obra me refiero a creación, a la creación. Cuando estamos protegiendo, por ejemplo, una canción, no importa si usted compró el CD no es suyo. El CD es el soporte material que se usó para la distribución de esa canción. Pero realmente lo que se protege es la canción y usted no compró la canción, sino el soporte material. Por eso quise pues señalarlo en negrita. Entonces, el marco jurídico de protección y las leyes vinculadas que señalamos aquí. El artículo 52 de la Constitución Dominicana, como les había indicado, este artículo es el que establece la protección a los derechos de propiedad intelectual, a todo lo que es la creación intelectual del individuo. Es un derecho fundamental y así está consignado en la Constitución de la República. Por tanto, el Estado debe garantizar y tutelar la protección de ese derecho. Aquí se incluye tanto lo que hablamos de la propiedad industrial como el derecho de autor, que es donde entran las obras audiovisuales. Está la ley 6500, que es la ley de derecho de autor y derechos conexos, y específicamente los artículos 1, 2, 8 y los artículos del 58 al 72. Los artículos 1, 2 y 8 que establecen cuál es el marco de protección de la ley, donde obviamente se incluyen las obras audiovisuales, establece además qué es lícito hacer y qué es no lícito, y establecen además la diferencia entre los derechos morales y los derechos patrimoniales. Y están los artículos del 58 al 72 que son destinados exclusivamente para lo que tiene que ver con la obra audiovisual, que por tener características muy específicas, pues la ley amplía todo el mandato, pues lo amplía para este tipo de obras, al igual que para otro tipo de obras muy características como por ejemplo los softwares. Se establecen disposiciones especiales. Tenemos también como una legislación vinculante la ley 192/19 sobre protección de la imagen, honor e intimidad familiar. Si se fijan, habla de honor e intimidad familiar. Y aunque conocemos muchos casos donde los tribunales han fallado sobre derecho de imagen antes de la existencia de esta ley surge no para proteger la imagen comercial, la explotación de la imagen comercial. El fundamento de esta ley es realmente proteger la imagen de aquellas personas que fallecieron en un accidente o de cualquier otra manera trágica, y que ustedes pueden ver que en los medios de comunicación exhiben esos cuerpos ensangrentados, tirados en la calle. La idea realmente era esa protección, limitar esa exposición. Por eso habla de honor e intimidad familiar. Pero obviamente es la legislación que tenemos y es la que estamos usando para protección de la imagen comercial. En lo particular, entiendo que la imagen comercial de las personas debe tener un plazo de protección más amplio que el que establece la ley 192/19, que es de 20 años. Me parece que debería ser mayor. Por ejemplo, ustedes utilizar la imagen de Johnny Ventura en una producción audiovisual debería tener una protección mayor de 20 años. Pero por el momento es la legislación que tenemos.
¿En qué consiste el derecho de imagen? Pues no sé si ustedes han ido a un concierto. Sí, bueno, sé que han ido, pero no sé si se han leído las condiciones que tiene esa boleta que ustedes compraron. Y detrás dice que con la compra de esa boleta y la asistencia, ustedes están autorizando que ellos utilicen su imagen, por ejemplo, para una publicidad que hagan diciendo lo fabuloso que fue el espectáculo. Entonces, ¿por qué se hace ese descargo implícito? Pues se hace porque ustedes tienen derecho a que se le proteja su imagen. Nadie tiene derecho a que usted salga en un video, en un comercial publicitario, sin pedirle autorización, ni en una fotografía, en un libro. No tienen derecho a eso, a menos que sea de un hecho noticioso, que usted estaba frente al colegio y estaban tomando imágenes de los niños saliendo del colegio, y entonces un hecho noticioso, en ese caso sí. Entonces, también se preguntarán por qué yo les estoy hablando de esta ley. Pues porque ustedes cuando empiecen a trabajar en esa producción audiovisual tienen que tener pendiente que cuando van a usar una imagen de una persona, ustedes tienen que tener una autorización o un descargo previo para evitar tener problemas legales. Luego, pues, le señalé el Tratado de Beijing sobre interpretaciones y ejecuciones audiovisuales. El Tratado de Beijing lo que hace es ampliar un convenio ya existente previamente de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es la organización internacional que administra los tratados de propiedad intelectual. Hay un convenio que se llama, que es conocido como WPPT, que es el tratado, o llamado también Tratado de Internet. Ese tratado es el tratado que protege las ejecuciones e interpretaciones artísticas en el mundo digital. Se amplió para el mundo digital eh, y ahora se actualizó para incluir las ejecuciones audiovisuales. Es decir, que los actores tienen también unos derechos que se le están consignando y que se amplía a las producciones audiovisuales. Este acuerdo fue firmado por la República Dominicana recientemente y se está a la espera de que sea acogido en una modificación de la ley 6500. Luego tenemos la ley 2000 de propiedad industrial y está como al frente de la de derecho de autor. Aquí vamos a proteger todo lo que es usado en el comercio y que se puede explotar. Y aquí tenemos los nombres comerciales, las patentes de las famosas marcas de medicina, por ejemplo. Aquí tenemos también las marcas. ¿Y por qué esto tiene que ver con la obra audiovisual? Porque cuando usted va a utilizar un nombre comercial, una marca de fábrica, en una producción, usted también tiene que tener el cuidado de licenciarse. Usted no puede hacer una producción audiovisual, usted está sentado en el colmadón y está tomándose una cerveza y detrás está la nevera de presidente, porque usted necesita una autorización para que ese logo de presidente salga ahí. De lo contrario, usted está cometiendo un acto de competencia desleal, puede ser, se está beneficiando de la fama de esa marca o simplemente está cometiendo una infracción de propiedad industrial por el uso de esa marca de fábrica protegida. Y la ley 108.10, que muchos de ustedes deben ya conocerla, que es la ley para el fomento de la actividad cinematográfica en la República Dominicana. ¿Y cómo van ustedes a encontrarse de frente con esta ley? Si ustedes quieren realizar cualquier producción cinematográfica y se quieren acoger a los beneficios de esta ley, pues van a tener que conocerla. Aquí se establecen, entre otras cosas, hay incentivos fiscales para la producción cinematográfica y para las empresas que apoyen también la producción cinematográfica. Hay facilidades para la importación de equipos cinematográficos también, libres de impuestos, para la contratación de personal también extranjero. Entonces sí que la ley, le puedo decir que la mayoría de las empresas del área cinematográfica con las que trabajo se acogen a las disposiciones de esta ley para obtener esos beneficios y esos incentivos.
Si voy muy rápido, me lo dicen, ¿eh? Entonces, les había dicho que íbamos a hablar de cuáles son estos derechos que tiene el productor audiovisual, como tienen también los otros titulares de derechos de autor. Hay dos tipos de derechos para una misma obra. Y está el derecho moral. Pero ¿y en qué consiste el derecho moral? ¿Cuál es su diferencia con el derecho patrimonial? El derecho moral, que dice la ley de derecho de autor, que es inalienable, imprescriptible e irrenunciable, por el simple hecho de usted ser creador, usted tiene un derecho. No importa que usted haya hecho un negocio con un tercero, eso no se negocia, eso no hay forma de usted venderle a otro esa titularidad que usted tiene como autor. ¿Qué incluye el derecho moral? Incluye un derecho a reivindicación de paternidad. En todo momento al autor hay que establecer que X persona es el autor de esa obra, independientemente de que usted haya hecho lo que se llama una obra por encargo o una obra bajo relación laboral, donde el empleador es el titular de todos los derechos económicos, para que lo entiendan mejor. Derecho patrimonial, derecho económico, derecho de explotación, es lo mismo. Pero siempre hay que reconocer quién es el autor. Eso no hay forma de que no se haga. Si se hace, se está cometiendo una violación. El derecho a la integridad también es un derecho moral. Y cuando hablamos de integridad nos referimos a que el autor siempre va a oponerse a cualquier uso de su obra que él entienda que puede lesionarlo moralmente o que pueda también afectar la integridad de su obra. Usted, para cambiarle una coma a una canción, usted tiene que pedir una autorización. Para usted grabar un bolero en bachata, usted tiene que pedir una autorización y el autor se reserva el derecho de autorizarlo o no. Y otro derecho moral es el derecho a conservar la obra inédita. Al autor nadie lo puede obligar a poner a disposición del público su obra. O sea, usted hace una producción audiovisual, se estima que usted lo está haciendo para sacarle provecho económico, pero si usted decidiera conservarlo inédito, nadie lo puede obligar a, a ponerla a disposición del público. Están los derechos patrimoniales, que son los derechos de explotación, son de carácter económico y contrario a los morales, que son imprescriptibles y que no se puede renunciar a ellos, pues los derechos patrimoniales sí. Usted los puede ceder y tienen un plazo de protección. Aquí se incluye el derecho exclusivo a autorizar o prohibir, primero, la distribución al público por cualquier medio o procedimiento conocido hasta el momento o por conocerse en un futuro. La reproducción, y cuando hablamos de reproducción es en el caso de las obras audiovisuales, exhibirlo, por ejemplo, en las salas de cine o ponerlo en un DVD para que la gente pueda comprarlo. La traducción a cualquier idioma o dialecto también es un derecho patrimonial. La modificación es un derecho patrimonial. La comunicación al público es, en el caso de las obras cinematográficas, la exposición en un cine, en una feria. En el caso de las obras musicales, ponerlo en un colmado, en un espectáculo público, en las emisoras de radio, esos son actos de comunicación al público. Y la ley finalmente dice que cualquier otra forma de autorización de la obra, conocida o por conocerse, o sea, cualquier uso que se le vaya a dar a esa obra audiovisual, tiene que ser expresamente autorizado por el titular de los derechos. Entonces, vamos a entrar a las disposiciones especiales para las obras audiovisuales. Antes de entrar aquí, anteriormente les hablé del plazo de protección de las obras. La ley establece un plazo de protección, es decir, usted tiene un plazo para disfrutar de los derechos patrimoniales de su obra, del dinero que le va a generar, de la parte económica. A partir de ese plazo, ya va a poder ser de uso común, va a entrar en lo que se llama dominio público, es decir, que todo el mundo la puede utilizar sin tener que pagar por ella.
Se conservan los derechos patrimoniales, de los derechos morales, perdón, y el Estado debe ser garante de ello. Pues, es decir, el hecho de que usted la pueda utilizar sin tener que pagar una licencia ni pedir un permiso, jamás va a implicar que usted la pueda mutilar, que la pueda usar para unos fines que tal vez pueda lesionar la integridad de la obra o de su autor. ¿Cuál es el plazo de protección? El plazo de protección para las obras audiovisuales va a ser de 70 años a partir de la puesta en escena. Es decir, la puse en escena hoy y a partir de ese momento vamos a contar 70 años en que la legislación va a proteger esa obra audiovisual. Vencidos los 70 años, pues se va a poder hacer uso de ella sin necesidad de un licenciamiento. Entonces, igualmente, el derecho sobre la producción audiovisual va a nacer con la creación de la obra. Igualmente, las formalidades de publicidad no implican reconocimiento de derechos y esto es un principio que viene establecido en el convenio de Berna y es que al titular del derecho no se le puede exigir ningún tipo de formalidad para reconocimiento de su derecho. Es una pregunta que me surge mucho porque la gente me dice, pero si no registro la obra no tengo derecho. Eso no es así. Usted la puede registrar y se recomienda que la registre, pero el propio certificado de registro de la Oficina de Derecho de Autor dice que ese certificado es una presunción frente a un reclamo de tercero y que es un certificado declarativo no constitutivo de derechos. Porque por principio de la ley 6500 y del convenio de Berna, al autor o titular no se le puede exigir cumplimiento de ninguna formalidad para el reconocimiento de sus derechos. El simple hecho de usted crearlo, ya usted adquiere ese derecho con las garantías y prerrogativas que establece la ley. Se protege como obra original, aunque incluya obras preexistentes. ¿Y a qué nos referimos con esto? A que de repente usted hace un reportaje para la televisión y usted está incluyendo entrevistas que se realizaron a personalidades y que no las hizo usted, que las hizo un programa de televisión o las hizo un colega. Esas son obras preexistentes que están independientemente protegidas, pero que eso no implica que tu obra como productora audiovisual, tu reportaje no tenga protección. Eso se protege de forma individual. La protección de las obras se hace de forma independiente sin perjuicio de la protección de las obras originarias. Si usted realiza una adaptación, o bueno, vamos a decir que usted decidió hacer un musical de la obra Gris, que es una muy conocida. Esa obra originaria, se llama así, está protegida también, independientemente de que usted obtuvo un licenciamiento para usted poder poner en escena la obra Gris. La suya también tiene una protección independiente. Con respecto a la autoría de las obras audiovisuales, la ley establece que, salvo pacto en contrario, se presumen como coautores, primero, el director o realizador de la obra audiovisual, además del productor, la persona que dirige y que realiza es un coautor. Los autores del argumento, el guión y los diálogos también son coautores. El autor de la música, y aquí me detengo un poquito porque muchas producciones audiovisuales usan obras musicales preexistentes que obviamente tienen que licenciar, pero también hay mucha música que es producida exclusivamente para este tipo de obras y que ustedes oyen que hablamos de los famosos soundtracks. Es música que se produce para esa obra, no es una música preexistente que usted incorporó y licenció, sino una música hecha exclusivamente para esa obra. Y en ese caso, el autor de esa música es considerado también como coautor de la obra audiovisual.
él o los dibujantes, en el caso, por ejemplo, de los muñequitos. Y en estos casos siempre se presume que esos coautores se cedieron al productor de forma exclusiva los derechos patrimoniales. Esos derechos de explotación que vimos, se presume que fueron cedidos al productor, que el productor los encabeza y que el productor es el que va a emitir las licencias y va a hacer la gestión del cobro, y a esos coautores le va a pagar o una suma fija o unos porcentajes conforme ellos hayan establecido en su contrato. Si no hay un contrato, siempre se va a presumir que están cedidos al productor. Otra aclaración es que el productor va a ser la persona natural, o sea, la persona física, o jurídica, o sea, las empresas, que asumen la responsabilidad de la producción de la obra audiovisual, a no ser que las partes hayan pactado otra cosa. Y aquí hay una diferencia, por ejemplo, con las obras musicales, porque en el caso de las obras musicales, el autor siempre va a ser una persona física. Aquí estamos hablando de que el productor es una persona o física o jurídica. Y el director de esa producción va a ser el titular de los derechos morales. Todo lo que vimos de lo que implica el derecho moral va a recaer sobre la persona del director. Y estamos llegando como al final, ¿verdad? Y estas son algunas recomendaciones. Y no crean que es para que los abogados ganemos más dinero, no se trata de eso. Siempre hago la aclaración. Como productores audiovisuales, que van a ser algunos de ustedes, les recomiendo acuerdos escritos siempre para evitar problemas. Puede ser en una hoja de cuaderno, porque cuando se empieza a trabajar en una obra artística, los que son artistas de verdad están tan metidos en su papel de creadores que se olvidan de esta parte legal y de la protección y de las cosas que hay que poner en blanco y negro. Y créanme que hay muchos proyectos que no llegan a ver la luz y muchas amistades y relaciones que se destruyen porque no pudieron poner en un papel de cuaderno cuáles eran las condiciones. Y hablaron y acordaron algo y después dicen que no fue eso. Entonces, lo que vale es lo que está escrito, salvo las presunciones que establece la ley, que al final, como quiera, nos puede generar un conflicto si no tenemos esos acuerdos escritos y no tenemos una presunción legal en la ley 6500. El licenciamiento de obras musicales y de fonogramas. Se da mucho en las producciones audiovisuales que la gente utiliza un video de otra producción y no lo licencia, que utilizan una canción y no lo licencian, y allá atrás viene Mayra Tejada a demandarlos, y entonces hay que pagar más. Que utilizan, a ver cómo les establezco la diferenciación entre una obra musical y un fonograma, que podría ser lo mismo, pero la obra musical es la canción, puede ser en una partitura, puede ser en una grabación. La canción es la obra musical, el fonograma es la grabación de esa obra musical. Son dos cosas diferentes, de hecho son dos titulares diferentes. Por eso la ley habla de derechos de autor, donde entraría la obra musical, y derechos conexos, donde entraría el fonograma. El derecho conexo va a proteger al que hizo la inversión económica y el derecho de autor al que creó la obra. Entonces el fonograma es esa grabación. Yo tengo la obra Por Amor de Rafael Solano y no importa quién la grabe, Rafael Solano es el titular de la obra musical, pero esa obra musical se ha fijado en fonograma por varios artistas y entonces tiene diferentes titulares. Tiene a Nini Cáfaro, por ejemplo, con una producción que hizo él y él es el titular del fonograma, pero tiene también a John Secada con una producción que hizo Sony Music y Sony es el titular del fonograma. Entonces eso hay que tenerlo claro. Los derechos de imagen, que como les expliqué, una fotografía, la imagen de una persona, un dibujo que se vaya a hacer de una persona, hay que pedir autorización. Y que hasta el momento lo que tenemos es la ley
192 y establece una protección de 20 años. Eso puede variar en cualquier momento, pero por el momento, a partir de que la persona muere, hasta los 20 años después de muerta, hay que pedirle permiso. Al año 21 ya usted puede usar su imagen. Ojo, si es una persona de nacionalidad dominicana, porque esa ley obviamente es territorial. Y el uso de signos distintivos, que era lo que hablábamos de los nombres comerciales, de las marcas. Pasa mucho a veces que la gente compra una camisa de una marca famosa y quiere ponerle el logo de su empresa y eso es una infracción. O que usted va a grabar un comercial, una película y en el restaurante ponen una Coca-Cola y si usted no tiene esa licencia, eso igual también es una infracción. Tiene que tener mucho, mucho cuidado con eso. Finalmente, les dejo mi correo electrónico y quedo abierta para sus interrogantes y las que vamos a responder, todas las que podamos, vamos a tratar. Si hay alguna que por alguna razón no podamos responder, pues a través del correo o de mis redes sociales que ya ustedes tienen, yo estoy en disposición. Hola chicos, hola de nuevo por aquí. Le damos entonces formal inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Y también, bueno, pues cualquier comentario de cosas que se llevan, que han escuchado de nuevo, que les ha gustado, que les ha inquietado, compartan con nosotras. A ver. A Daniel le ha gustado, gracias Daniel, excelente. Y tenemos unas manitas levantadas. Vamos con Lucía, puedes abrir tu micrófono tranquilamente. Ok, primero que todo, muchas gracias por su tiempo y por compartir esa información. A mí me resultó súper interesante. Yo tengo unas preguntas que van un poquito fuera del contexto de proyectos artísticos audiovisuales. Vendría siendo más como algo que tiene que ver con la seguridad de nosotros, por ejemplo, en lo que son los medios de comunicación y las redes sociales. Porque yo entiendo que la pregunta que voy a hacer me surgió porque siento que es un fenómeno muy común en los últimos años, especialmente con la juventud. Entonces, si por ejemplo alguien sube un video en una plataforma mostrando su rostro, puede ser dando opiniones sobre algún tema o confesando algo o lo que sea, y otra persona toma este video y lo sube en otra plataforma para como tergiversar o tal vez para manchar su imagen, ¿esto sería una infracción? Sí, sí, obviamente lo es. Y es una infracción por dos cosas. En el caso específico que me estás planteando, está la infracción al derecho de imagen de esa persona. También hay un derecho de propiedad intelectual que se está infringiendo porque esa persona tiene derecho sobre ese video que subió. Y solemos creer que como está en redes, yo lo puedo usar, pero no es así. Tú no lo puedes usar, no lo puedes replicar, no deberías compartirlo. Yo puedo subir un mensaje de lo que sea, incluso educativo, y no se puede compartir. El convenio de Berna establece lo que se llama la regla de los 3 pasos. Y la regla de los 3 pasos se aplica para tú saber cuándo tú estás exento de un licenciamiento o cuando tú estás haciendo lo que se llama un fair use, que es permitido, ¿no? Tú hacer algunos usos sin tener que pagar licenciamiento. Y lo primero es que no puede afectar el derecho moral del autor, que no puede interferir con la explotación normal de la obra y que tiene que estar expresamente establecido en la ley que esa es una excepción al derecho de autor. Entonces, cuando hay confusión, se aplica la regla de los 3 pasos y es la forma más fácil. La otra violación que hay es la de la difamación e injuria, que en el caso que me planteas no se utilizaría la ley 6132 sobre libertad de expresión y pensamiento, que es una ley vieja que se creó en los momentos en que no existía ninguno de estos medios y que obviamente se aplica a los medios escritos, sino que se aplicaría la ley de
ay Dios, la ley de información digital, ¿no? Que es la que establece las sanciones para este tipo de delitos. Pero de que hay infracción y son las dos que te he explicado. Y tú sabes que eso ocurre mucho también con la música, porque la gente te dice, bueno, sí, yo no tengo que pagar porque yo cogí mi producto que es un cloro y yo cogí de la biblioteca de Instagram una canción de Mayra Tejada, pero Mayra Tejada la tenía disponible para que yo la usara. Sí, pero Mayra Tejada la tenía disponible para que la usara Lucía o para que la usara Lía. No, para que tú la usaras para promover tu marca de cloro. O, por ejemplo, de repente no es una marca de cloro, pero es un político. Y tú, cuando lo subes en un mensaje de un político, tú estás lesionando el derecho de ese autor porque de alguna manera lo estás vinculando con ese político. Entonces, eso también hay que tenerlo pendiente. Y los otros bajaron la mano. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién más tiene preguntitas? Ah, perdón, ¿satisfecha tu inquietud? Sí, muchas gracias. Okay. A ver, yo recuerdo que Laura la tenía levantada. Sí, ya la excelente. Levantó. Y Daniel. Okay. Excelente. Laura, vamos, Laura. Hola, buen día. Bueno, mi comentario iba sobre realmente cómo me gusta que hay distintas leyes y no lo sabía, que funcionan entre sí y crean como este conglomerado de, vamos a decir, de una red de protección al creador, al consumidor, al participante en la creación de contenido. O sea, no sabía que todas estas leyes realmente existían. Yo solamente me concentraba en la ley de cine y bueno, en la ley de tal vez de derecho de autor, pero nada, decirle que me gustó realmente conocer como un espectro más amplio en el marco legal y jurídico, porque como productora que soy, o sea, ya yo trabajo cine, incluso en el área profesional, o sea, no abunda esta información de cómo realmente sí hay más de una ley o varios artículos en distintas leyes que protegen y que defienden, por así decirlo, o sea, la integridad del contenido de las personas y de los participantes. O sea, eso es lo que yo más me llevo hoy realmente. Qué bueno, entonces, qué bueno, me alegro mucho. Excelente, muchas gracias, Laura. Y también tenemos a Daniel. Adelante, Daniel. Daniel, pero déjame ver tu otro ojo. No, ahora mismo yo estoy en Decre. Bueno, Okay. pues muchas gracias por el tiempo, realmente súper interesante. Me abrió la cabeza para no caer preso, pero después de eso tengo una duda, más bien en la parte de guión, por ejemplo, en los casos de adaptaciones y especialmente para formatos para no convencionales, por ejemplo, de una canción y pasarlo a, a un guión de teatro, por ejemplo, ¿habría que pasar algún proceso legal o Necesitas simplemente una licencia. Necesitas una okay. licencia. Y obviamente te van a dar la licencia y va a estar sujeta a que después que tú hagas la adaptación, el autor lo apruebe. Y no hay como, al menos como un loophole para conseguir un fair use o algo así. No. Si No. está en dominio público, sí. Si no está en Okay. dominio público, necesitas la licencia. Recuerda, dominio público. En el caso de la música, que tú me hablabas de que es una obra musical, una canción, 70 años a partir del 1 de enero del año siguiente a la muerte del autor. Johnny Ventura murió en julio del año pasado. Entonces, a partir de este año, del 1 de enero, corren los 70 años para protección de todo lo que sea composición de Johnny Ventura. Si es una obra audiovisual, 70 años a partir de la primera puesta en escena. Entonces, ahí vas a poder utilizarla
sin licenciamiento, vas a poder modificarla, vas a poder traducirla, todo lo que se te ocurra, pero mientras tanto, tienes que pedir una licencia. Y en el Y caso obviamente, de, vamos a decir, el autor de la obra te está dando la autorización, tú vas a ser autor de tu guión que se montó sobre esa obra. Y eso es algo que también yo recomiendo que quede establecido en el contrato. ok, y en el caso, para no caer preso de nuevo, yo uso las palabras me inspiré de X canción para escribir este guión. Es que la inspiración en propiedad intelectual no existe. Ah. Depende de por dónde vaya la inspiración. Porque es que, mira, incluso ya hay hasta sentencias donde se ha condenado. Bueno, aquí hay una sentencia famosa, René del Rico Bermúdez hizo una canción que se llama Una primavera para el mundo con Rafael Solano. Y René Fortunato hizo una película que se llama Una primavera para el mundo. Y el juez consideró que por ser tan característico, ese título merecía una protección. Y eso es lo que establece la ley y los convenios internacionales. Y no es lo mismo yo decir te quiero mucho, te amo, como título de una canción, a decir una primavera para el mundo en una producción audiovisual donde yo estoy recreando una etapa que vivía el país que coincidencialmente es la misma que recreaba la obra. Entonces ahí la protección se transmitió al título de la obra, primero por ser muy característica y porque el contenido de la obra es el mismo de la producción que utilizó el título. Entonces hay que ver tu inspiración. ¿Qué sería? Tú te vas a inspirar en dos personas que se enamoraron y se casaron y se fueron a París de vacaciones. Bueno, eso es como muy genérico. Pero si la inspiración va muy de la mano con la canción, lamentablemente, o es un plagio o tú tienes que tener tu licencia. Ok, copiado. Muchas gracias, Mayra. Excelente, chicos. Bueno, pues veo que Daniel era la última participación. De antemano agradecerles de nuevo por estar aquí firmes. Este es un grupo muy dinámico y recordarles que necesitan seguir adelantando con sus asignaciones. Síganmelas enviando por mensaje directo para corregirlas antes de subirlas a la plataforma y así sabemos cómo nos estamos orientando con los contenidos. Recordarles que estamos a la orden para lo que ustedes requieran y bueno, aquí tienen un nuevo contacto. Con Mayra podrán contar como profesionales del área de creación de contenidos audiovisuales. Así que bueno, desearles un feliz resto del día. Un abrazo a todos. Yo tengo una pregunta, lo siento, es que voy de camino. Sí. Adelante, María Eugenia. Ok, yo casi no entendí bien esa parte, pero usted mencionó como que si yo como creadora hago una obra audiovisual, yo no tengo como ninguna obligación como de decir que esa obra es mía, pero que si una persona quiere como asegurarse de que yo soy dueña de dicha obra, no me pueden exigir como ningún papel que lo diga, ¿no? Exacto, es más nada el registro. Miren, hay una dirección de registro de derecho de autor. Me imagino que ustedes han oído hablar de ONAPI, que es la Oficina de Propiedad Industrial, donde se registran los nombres comerciales, las patentes, la marca de fábrica. Para el derecho de autor hay una que se llama Oficina Nacional de Derecho de Autor. Usted va y registra su guión, registra su canción, registra su software, su plano arquitectónico, su fotografía, su obra pictórica, todo lo que esté protegido por la ley 6500. Pero la gente tiende a creer que el registro es obligatorio, que para usted poder poner una película en el cine, usted tiene que registrarlo. Y resulta que tanto el convenio de Berna, que es el convenio madre, un convenio internacional que, ojo, los acuerdos internacionales tienen el mismo rango de la Constitución. Y por eso ustedes ven que aquí ahora se está regulando el trabajo doméstico, que es un comentario de otra rama. Debió modificarse el Código Laboral porque aquí hay un convenio desde el 2013 que establece algunos beneficios para el trabajador doméstico. Entonces, los acuerdos internacionales tienen rango constitucional.
Entonces, el convenio de Berna, y así fue acogido en la ley 6500, establece la no exigencia de formalidad para el reconocimiento de un derecho. O sea, ¿qué quiere decir esto? Tú lo puedes registrar si tú quieres. Incluso se recomienda que se registre. Si aparece mañana un tercero que dice, no, eso no es de María Eugenia, eso es mío. Bueno, tú tienes una presunción de ser la autora porque tú registraste primero, pero ni es obligatorio, ni eso te da derecho. Lo que te da el derecho es el hecho de tú crear. Entonces, la ley establece que, y el certificado de registro dice, este certificado es una presunción ante no sé qué de un tercero, es declarativo, no constitutivo de derechos. Tú vas y declaras que tú eres la autora. Eso no quiere decir que tú tengas el derecho. Y en caso de que una persona tercera plagie mi obra audiovisual, entonces yo no tengo, por ejemplo, ese registro, ya eso sería un problema, ¿no? Sí, pero tú tienes, por eso te digo, se recomienda registrarlo porque es un principio para presumir que sí, que tú eres la autora, porque mira, ella vino y lo registró, no sé qué, pero yo tengo casos contrarios, donde el autor no registró y va otra persona y lo registra y no es el autor. Y por muchísimas formas se ha probado que no es el autor. Entonces, hay muchas formas de tú probarlo. Por ejemplo, en la parte que tiene que ver con la música, muchos artistas hacen, por ejemplo, cuando hacen la primera grabación, se la envían por correo a su dirección y cualquier cosa que pase, ahí ellos tienen el sello del correo puesto. Eso lo he visto que lo hacen varios. Y el sobre sin abrir con los sellos de correo. Y eso ha servido para muchísimas cosas. Ustedes han de haber oído el famoso caso de Cata con Loca con su tigre, donde se armó todo un expediente para decir que el compositor era otra persona para buscar un dinero e incluso Cata fue condenado y Sony Music fue condenada y luego Cata logró probar que esa persona no era el compositor y que él era el compositor y incluso hubo una sentencia por perjurio contra el autor y la disquera que se habían hecho pasar por titulares. O sea que siempre el autor va a tener una forma. Hay otros que llegan y te dicen, pero mira el cuaderno aquí, mira, eso lo escribió mi papá hace 150 años, míralo aquí, yo tengo el cuaderno, y te llevan el borrador con el cuaderno. Entonces hay muchísimas formas. Yo no te digo que no registren, es una presunción, pero me gusta dejarle claro a la gente que no es obligatorio y que nadie les va a poder exigir a ustedes un registro para reconocerle su derecho. Me quedó otra pregunta. También usted mencionó como que, por ejemplo, si en una obra audiovisual se utiliza una música o se ve alguna marca, se presume que el productor cuenta con el derecho de poder mostrar esa imagen en dicha obra. Entonces, en caso de que una persona tercera quiera asegurarse, por ejemplo, que sea parte de dicha compañía, de que uno cuenta con los derechos ahí, que el productor tiene problemas, ¿no? Sí, pasa mucho con las producciones locales que se están haciendo, que tienen como la idea de, óyeme, y si yo logro colarlo en una plataforma de suscripción, y obviamente si tú te vas a una plataforma de suscripción, tú tienes que presentar todas las licencias. Nosotros presumimos que la gente tiene licencia, pero cuando tú vas a hacer un negocio, por ejemplo, con una de esas famosas plataformas de suscripción, te van a pedir las licencias. Lo correcto es que se licencie todo ese tipo de usos. Ok, gracias. Se licencia todo, hasta tú decir, llévatelo, Cundo. Eso hay que pedirle permiso a Alvarito. Porque él fue que la popularizó esa expresión y todo eso, o sea, y tiene, aunque no lo haya registrado, la gente les reconoce que él tiene un derecho sobre esa expresión. Entonces, tiene que licenciarlo todo. Mucha gente te lo va a dar gratis, te va a decir, sí, no hay problema, y yo me voy a promover, y van a sentir que es un intercambio y que tú estás valorando su contenido, pero no importa si pagaste o no pagaste, la licencia tiene que existir. Y ojo, les repito,
siempre por escrito. Porque la gente te dice, sí, úsalo, no hay problema, y después tú no sabes lo que pasa. O esa persona se muere y vienen los hijos a reclamar y tú no tienes nada escrito. Ok, todo claro, gracias. Okay. Excelente, excelente. Chicos, muchísimas gracias por esas preguntas tan poderosas. Gracias por sus comentarios muy interesantes. Y pues ahora sí, ya nos despedimos por el día de hoy, agradeciéndoles a todos haberse conectado puntualmente. Un abrazo fuerte, bendiciones y feliz resto de día. Gracias. Igualmente. A la orden por aquí, ¿eh?